todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal, David? Bueno, pues Love Bite se vuelve a pasar por aquí Eternally. Así que y creo que esta es una canción que la gente estaba esperando que llegara al canal. Además, parece ser que es una de las que han tocado en el Budokan en directo junto con The Castaway. Así que, bueno, pues supongo que la gente le tenía ganas y vamos a Vamos a ver, ver. vamos a ver. Bueno, pues Jorge, gracias por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. One born to shine, you brighten the world with grace. A precious life has come to live. Sit as a dream, live, reach and out, far to the sky. A tiny spark will blow endlessly. Pues si querías otra canción diferente, pues aquí la tienes. Una balada. Lo que me sorprende es, empieza con una especie de eso, de órgano, un Hammond, Sí, un sí. órgano de iglesia y después cambia a un piano, piano de cola, solamente piano y voz. Eh, para De empezar, momento. de momento, claro, de momento, sorprende, ¿no? Eh, a ver. La letra de Eternal, y creo que esto va a ser muy importante porque de momento es lo que tenemos, ¿no? Es la voz de Asami sin ningún tipo de artificio, solamente con su voz está defendiendo el tema junto con el piano, todo muy acústico de momento, y es una canción sobre la resiliencia, hablando de vínculos emocionales frente a la erosión del tiempo. A ver, la canción no ignora el dolor, de hecho, parte de él, la letra reconoce que la vida tiene momentos de oscuridad absoluta, pero propone que el amor, bueno, no sé si es el amor o la lealtad, es la única constante que no se apaga. Aquí hay algunas metáforas sobre la luz. Repite la idea de ser una luz que guía en medio de la tormenta, no en plan una luz cegadora, sino una luz que te acompaña durante el camino más difícil. Y claro, aquí en la letra incide en lo de eternamente. Y no se usa de forma ligera, es como una promesa de no abandonar. Es decir, no importa cuánto tiempo pase, cuántos años pasen, no va. Dice cuántos inviernos, creo. Bien, está el tema del reencuentro y de la gratitud. Así que yo creo que esto se puede interpretar
casi como una carta de la banda hacia su audiencia. Creo yo que va por ahí el tema. Puede ser, sí. Eh, claro, a ver, no hace tanto tiempo, ¿no? Que han vuelto desde ese parón. Y yo creo que todavía sienten cosas, ¿no? Que agradecer a la gente por haberles arropado también después de su vuelta y con todo, con el cambio de formación y demás. Y bueno, hay frases que hablan de cruzar mares o desiertos para encontrarse de nuevo. Y, y bueno, puede ser ese vínculo, ¿no? Entre artista y las personas que los escuchan. Desde luego, la gratitud está presente. Profundo agradecimiento, em, que se mantuvo ahí fiel a la banda cuando estaban en silencio. Mm, hay una frase que dice, no más lágrimas, no más miedos. Em, así que bueno, claro, supongo que sería miedo al futuro o... Bueno, Claro, cuando se fue mi hijo, pues claro, efectivamente. Bueno, les entraría un poquito la incertidumbre de a ver qué pasaba con ella, ¿eh? claro, al final esa vulnerabilidad, ¿no? Y de la incertidumbre y de los miedos han pasado hacia una fortaleza que ahora, yo no sé tú, pero yo veo la banda como más fuerte que nunca, ¿no? Em, así que hay mucho simbolismo espiritual y cosas así, habla del cielo, de las estrellas, que se están, por lo que veo, se utilizan para representar como lo inalcanzable que se vuelve al final cercano gracias al afecto y el tiempo, bueno, es como un enemigo que la canción va a intentar derrotar, ¿no? Es decir, la letra busca congelar ese momento y, y bueno, pues que la pureza de ese sentimiento no al final no se contamine con otras cosas. Vale, perfecto. Bueno, pues es todo un himno a la lealtad. Muy bonito. Y tal y como lo está cantando a Sammy, es una auténtica pasada. Sí, Así que, claro. venga, vamos a seguir. will blow. Well, Leslie, rain in the day, winds in the night. When I can resist the feeling time, hold me tight, hold you on, hold you up and press Si en la anterior canción dijimos que el bajo no se apreciaba tanto, que estaba muy compactado con la En batería, esta sí, en en esta este sí. se nota un montón, porque mientras se están manteniendo esas notas agudas, armonizadas, las guitarras, está haciendo toda una melodía el bajo y queda como todo más reforzado. Por cierto, qué momentazo cuando entra ya en acción Haruna con Fami, ¿eh?
y ¡boom! Te pega el Claro, subidón. si es que digo, no sé yo si será toda la canción con el piano, pero vamos. Que Buah. lo mismo esa intro, hombre, sí, el piano normalmente lo hace Miyako, pero perfectamente lo podía haber hecho a Sammy, ella sola. Ujú. Así Eh, que, pero bueno, bueno, hasta que no... recordemos que todas las Love Bites saben tocar el piano, todas. Así que, bueno, a ver, hay que hablar de la voz de Asami. Vaya clase magistral de dinámica vocal. El inicio, que ha sido así voz de pecho, con mucho aire, en un registro medio bajo, muy suave, controlado y tal. Utiliza mucho aire en la voz, pero para transmitir esa vulnerabilidad, casi como si estuviera susurrando al oído al oyente. Y luego se hace la transición, que a medida que la instrumentación va creciendo, Asami sube la resonancia hacia esa voz que va ganando en brillo, en potencia, pero sin perder la dulzura. Y bueno, alcanza notas muy, muy altas, Estratosféricas. sostenidas, ahí con un vibrato amplio, heroico y de dificultad técnica. Está la cosa complicada, ¿vale? Es decir, su voz, además, lo complicado, David, es que nunca suena forzada. Entonces, No, mantiene esa voz redonda a nivel tonal, que es pura elegancia del metal, ¿no? Que hacen los bytes. Bien, a ver, los demás, ¿no? Qué bonitas las guitarras de Miyako y de Midori. De momento, esto es pura delicadeza y con todo el buen hacer técnico que tienen, ¿no? Es decir, pueden hacer cosas con tanto feeling, ¿no? Como lo que estamos viendo de momento, claro. El piano del principio y de pronto, pues empiezan a sonar las guitarras. Desde luego, es uno de los momentos más bonitos del disco. sí, sí, sí. Eh, Claro, es casi que ya no se están deslizando por el mástil, las guitarras están llorando ahí, unos bendings lentos ahí disfrutando, ¿no? De esos armónicos para acentuar la emoción. Vamos, es alucinante. Luego ha hecho un recorrido más rápido, le ha metido velocidad. No sabría decirte cuál es la que lo ha estado haciendo, porque bastante rato han estado armonizando. Pero es como una explosión de alegría tras la tristeza inicial, ¿no? Sí, sí. Lo que decíamos de Fami, bueno, pues aquí tiene mucha más presencia. Mm, esta vez Fami se guarda, digamos, en el bolsillo su técnica de slap, ¿vale? Y opta por un sonido más profundo, más sostenido. Aquí más que nunca el bajo actúa como pegamento en este caso entre al principio el piano y la batería y luego ya junto con las guitarras y sus líneas, aparte de notarse mucho, son muy fluidas, van caminando sutilmente por debajo de la voz y después acompañando a las guitarras para que puedan hacer esos bendings que hemos dicho Que anteriormente. no veas. Sí, sí, ha sido alucinante. Haruna, cuando entra Haruna en acción, eh, bueno, Todo se ilumina. sí, todo sí. Oh, qué frase, David. Eh, es que David hace frases de camisetas directamente. Ya te digo. Eh, Está demostrando Haruna una gran madurez. Está como en el prime, ¿vale? Es decir, es el esplendor técnico junto con la madurez, ya como batería súper experimentada. Eh, Hay por momentos que aunque todo suena estupendo, a veces hace un uso minimalista de los platos, así como con mucha delicadeza. De pronto, cuando explota, pues hace ese cambio y le mete doble bombo y empieza a darle como más intensidad, pero sin embargo, a una velocidad que no atropella la balada. ¿Vale? Que esto no deja de ser una balada, sino que le tiene que dar ese empuje épico, pero
Casi como si fuera Haruna el corazón de la Sí, persona que sí. está sintiendo, ¿no? muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, pues venga, vamos a continuar. ¿Qué temazo? Y llevamos la mitad. To the whole world is gone. Up into the outside way. Today isn't a thing that I want to do. And the world you living in your imagination and feel beautiful forever. You're my life. You're my life, all and No he sido capaz de pararlo ya en la última parte. Digo, Es esto que si está. lo paras, Sí, me sí. voy a Jerez solo a pegarte una colleja si no llegas a parar. Esto no se podía parar. Creo que automáticamente se ha convertido ya en un clásico de los bytes instantáneamente. Esto es un Esto es un himno. totalmente, pero es que
Yo llevo con los vellos de punta y casi las lágrimas saltadas, casi todo el tema, ¿vale? Es decir, en cuanto empezó a cantar así, me digo, ¿esto qué es? Pero cómo ha terminado la canción, Vaya viaje, ¿verdad? Nos ha ido moviendo por toda esa serie de emociones, ya sabiendo de qué va la letra, con el empuje que te han ido dando los instrumentos. Qué composición más bonita, con qué delicadeza está todo el tema de los solos, ese cambio que han hecho, que de pronto cuando estaba golpeando Haruna los toms, y ha sido justo como para coger empuje y hacer la última parte todavía más épica, más emocionante si cabía. lo de Asami de la última parte ha sido que se acaban las palabras ya, ¿no? ¿Qué se puede decir? Es un No se puede auténtico, decir nada, hay que escucharlo. claro, escucharlo, emocionarse, sentir, reflexionar sobre lo que dice la letra y al final te sale un sentimiento de, bueno, en parte de emoción, en parte de estar orgulloso de las chicas, en parte estar agradecido. Y bueno, por todo lo que han hecho y agradecido de escuchar su música, ¿no? Y de poder ser. Ahora empezamos siendo testigos de lo que habían hecho lo que habían hecho en el pasado y ahora estamos, tal y como estamos ahora viviendo el canal, pues las estamos acompañando en tiempo presente en su camino de todo lo que van a ir desarrollando. Pero esto Es lo que es, les queda, sí, sí. pero esto es la sensación de que escuchas esto y dices, esto ya de aquí hasta que lo que dure los bytes, va a ser un himno, va a ser un clásico. Este tema es un tema Lo que dure y cuando ya no estén, este tema va a perdurar ahí eternamente. efectivamente. Correcto. Sí, 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 efectivamente. Eternally. Bueno, pues... Buah, qué temazo, Jorge. Gracias por traerlo, gracias por patrocinarlo y la gente te lo agradece seguro. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana. Para no perderte ninguna reacción, dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.